a todas y a todos, y muchas gracias por acercaros a esta nueva conferencia que cierra el ciclo sobre la falsa verdad que ha puesto en marcha la Fundación Paideia Galiza, a la búsqueda de respuestas en un mundo convulso. Como tenemos, entre otros, a un filósofo, además de catedrático de Derecho, diríamos que pantarrey y nunca mejor dicho, ¿no? En el arranque de este ciclo de conferencias escuchamos a Iñaki Gabilondo hablar de si había antídotos frente a la falsa verdad y concluimos que el antídoto es la información leal y contrastada. También seguimos reflexionando sobre falsas opiniones y sobre la desinformación en la sociedad del desconocimiento con Daniel Innerarity y llegamos a la conclusión de que nos enriquece conocer todo lo que piensan personas distintas a nosotros para así poder llegar a nuestras propias conclusiones. Y hoy vamos a hablar de la materia prima esencial de todo esto, la realidad, porque Antonio Rovira nos quiere hablar de verdad y de realidad. Interesante el debate, conocer qué es la verdad, cuál es la verdad y el debate sobre lo que es o no es real en la mente de cada uno de nosotros, lo que pueden decirnos los sentidos o lo que podemos pensar que es real a través de nuestra mirada ideológica, en todo caso. En relación con este tema sería especialmente interesante también, y suponemos que hablaremos de este tema, saber quién tiene el poder para decidir lo que es verdad o lo que es real. O sea, quién tiene el poder para imponer el relato, sobre todo en un momento en el que estamos absolutamente mediatizados a través de las redes sociales y a consecuencia del poder cada vez mayor que tiene la información, los medios de comunicación de masas y también otros canales de información que llegan a la sociedad y que muchas veces, digamos, está desarmada ante pues el bombardeo continuo de ideas y de datos. Vamos a escuchar hablar de todos estos temas a Antonio Rovira y querría presentarle un momento. Ante todo decir que es de Barcelona y vecino de Madrid y que es doctor en Derecho y licenciado también en Filosofía. Catedrático de Derecho Constitucional, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de su Consejo de Gobierno, y es director del Máster de Gobernanza y Derechos Humanos y del director de la Cátedra UNESCO de una Cultura de Paz y Derechos Humanos. En el año 1990 fue nombrado por la Comisión Mixta Congreso-Senado adjunto segundo al Defensor del Pueblo y estuvo precisamente en ese puesto hasta el año 96 en que fue nombrado adjunto primero e incluso de 1999 a 2000 fue Defensor del Pueblo en funciones. Y ha desarrollado actividades en numerosas universidades a nivel internacional, Estrasburgo, Columbia, Exes, en la Universidad Autónoma, en la Autónoma de Madrid, en la Universidad de Barcelona, en el Centro de Estudios Constitucionales y ha colaborado también con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tiene un currículum espectacular, verdaderamente, en todo lo que tiene que ver con la investigación de derechos humanos, de derecho y también en cuanto a actividad académica. Pero además, importante señalar, creo, para hablar precisamente de verdad, de realidad y de historia también, tiene un bagaje muy importante de actividad política y de acompañamiento a personas importantes, sobre todo para la sociedad que hemos creado y el régimen político del que nos hemos dotado, porque fue miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña en el exilio con el presidente Josep Tarradellas y quienes vivimos en 1977 el momento aquel desde el balcón del Palau de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume con el Ja soc aquí, no podemos evitar tener cierta reverencia ante una persona que ha participado en esos hechos y que ayudó a este país a recuperar su historia real, ¿no? Y además, desde 1972 fue miembro del Partido Socialista de Interior, el que fundó Enrique Tierno Galván en el año 68. Y ahí hablamos de otra referencia absoluta para saber la sociedad que se nos legó, a ver qué hicimos después con ella, ¿no?
Además fue director de la Universidad Menéndez Pelayo en Barcelona del 81 al 84 y ha sido asesor en la elaboración de proyectos de ley y de reformas constitucionales en varios países de Europa del Este y también de América. Y ha participado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena y fue propuesto por el Parlamento de Cataluña como magistrado del Constitucional en 2008. En cuanto a las publicaciones, y ya termino, ha dirigido la edición de las obras completas de Enrique Tierno Calván, que son 7 volúmenes, en 2011, y ha escrito libros sobre el abuso de los derechos fundamentales, la España autonómica, el derecho a la justicia, un libro de título muy sugerente, Humanos demasiado humanos, e incluso un estudio sobre la autonomía personal y el tratamiento médico. Y ha publicado recopilaciones de artículos, No es justo, lo que es o no debería ser un Estado arbitrario, y también ha participado en obras como La crisis de los refugiados y los derechos y los deberes de Europa. Solo decir, para terminar, antes de escucharlo, que es lo que queremos hacer todos, que en un mundo en guerra quería recordar lo que es para la UNESCO la cultura de paz con una frase, y es de la web de la UNESCO, es fácil encontrarla. Me parece importante en un momento así poder decirlo. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Y con todos ustedes vamos a escuchar a Antonio Rovira. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir y que consideren que podemos decir algo que pueda ser interesante y merezca la pena el tiempo que van a estar aquí. Después decirle, Consuelo, has hecho un currículum que, claro, me has hecho muy viejo, porque claro, digamos, has dicho tantas cosas que lógicamente algunas de ellas son ciertas, pero es porque soy ya muy mayor y por lo tanto, y me he dedicado a eso y por lo tanto he hecho pues algunas de las cosas que has dicho, pero sí he tenido yo la gran satisfacción de poder trabajar y merecer la confianza de 2 maestros, ¿no? En la vida, con tal, los que somos mayores lo sabemos, ¿no? Con tal tengas la oportunidad de conocer a 1 o 2 personas con cierta categoría, ya es suficiente, porque te marcan un poco toda la trayectoria. Yo he tenido esta gran oportunidad, otras muchas, pero fundamentalmente fue Tarradellas y Tierno, o Tierno y Tarradellas, no sabría decirlo, y logré que se vieran en alguna ocasión. Bueno, estoy muy agradecido de que la Fundación Paideia haya considerado que merezco estar pues, en unas jornadas. Además, ¿ahora está bien? Sí, está bien así. Pues unas jornadas, bueno, con destacadísimos participantes, ¿no? Y que por lo tanto, pues estar al lado de ellos para mí ya es una satisfacción y un cierto orgullo. Y también estar a tu lado, Consuelo. No somos de la misma ciudad, saben ustedes que eso también une bastante, ¿no? Y hace complicidad. Bueno, y me ha presentado, claro, cuando me pidieron un título dije verdad y realidad, pero lo dije como un elemento de casi de provocación o para que se me leyera, como estaba acompañado de 2 personas muy destacadas y muy conocidas, digo, bueno, para que se preste atención, porque es imposible que yo pueda decirles lo que es la verdad y lo que es la realidad, aunque podemos hablar un poco de ellas en este rato que tenemos y algo podremos decir, ¿no? Porque, claro, lo que vamos a hablar son de palabras, ¿no? Decía Kant que somos la palabra, ¿no? Nosotros somos la palabra y después diremos algo. Y por lo tanto vamos a hablar de palabras y del significado de estas palabras. Pero vamos a hablar en un momento donde todo está cambiando a unas grandes velocidades. Yo no voy a repetirlo porque ya es un tópico, bueno, pero estamos en un momento realmente revolucionario, eliminando de la palabra revolución todas estas connotaciones negativas, que a veces las tiene y sangrientas, pero palabra revolución como un cambio cualitativo que no hemos vivido en toda nuestra vida y que no sabemos, que ha empezado y no sabemos cómo terminará. Y por lo tanto, digamos, estamos viendo cómo van cayendo las piedras de los edificios tradicionales, ¿no? Y esperamos que no nos caiga ninguna en la cabeza. Y eso ya nos hace estar en una situación que antes no estábamos. No estamos preocupados un poco diciendo, bueno, a ver qué va a pasar y en qué me va a afectar. Y claro, en este momento establecer significado de las palabras es muy difícil. Entonces, una de las cosas que
que yo he percibido es que hay una falta, a veces dicen que es fruto de la desinformación, puede ser, pero que hay una falta de comunicación, que a veces hasta parece que ya no hablamos el mismo lenguaje y estamos hablando del mismo lugar y estamos hablando en castellano, que no hablamos, que es difícil, o al menos a mí me parece tener complicidades con gente. Cada vez hay como una... Y en parte es porque las mismas palabras adquieren significados diferentes para nosotros mismos. No, ya no, el significado que tenían hace no mucho, 10 o 20 años, ha cambiado. Y ha cambiado, y muchos no lo admitimos y seguimos hablando de lo mismo en el mismo sentido, cuando ya la realidad es totalmente otra y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y por eso es lo de verdad, realidad, ¿no? Para empezar, pues me gustaría poner algunos ejemplos. Uno de ellos, ¿no?, es el título de las jornadas, que es fantástico. Os lo digo porque yo no sé quién ideó el título este, pero es fantástico, porque dice falsa verdad. Dice, hasta ahora, en nuestro mundo del siglo XX, los más jóvenes no, pero nosotros hablamos un poco del siglo XX, que es el que hemos vivido también en los últimos 20 años. Siglo XX nos hemos sentido muy cómodos con dos palabras que describían una realidad muy concreta. Una era la falsedad y la otra la verdad. Es decir, era verdadero y lo contrario falso. Y después estaba la verdad y la mentira. Y eran dos categorías diferentes. Falso le decíamos a una afirmación que no se confirmaba con la realidad. Y con la realidad que hemos vivido en el siglo XX. La realidad que hemos vivido en el siglo XX es el positivismo, ¿no? Es Wittgenstein. El mundo es todo lo que acontece. Positivismo es, pues esto es una mesa y es una mesa. Y hemos estado hasta ahora, después hablaremos, pero hemos dado que alguien decía, no, no es una mesa. Bueno, pues nos apartábamos y decimos, bueno, ni discutíamos, ¿no? Porque decíamos, es una persona que no está bien o está en otro mundo, ¿no? Es decir, pero ahí no discutía nadie, ¿no? Como diciendo, por supuesto que es una mesa, porque es algo físico, es el positivismo, ¿no? Y por lo tanto, la realidad era la que podíamos comprobar con la vista, con el oído, con el tacto. También con la razón. Y también con el pensamiento. Después hablaremos un poco de eso. Pero esta era un poco la realidad. Y por lo tanto, falso era la afirmación que hacíamos de una realidad que no existía. Por ejemplo, falso era decir que ahora es de noche, o que esto no es una mesa. Pero eso no tenía ninguna consecuencias. Incluso podría ser a veces una equivocación. O podría ser incluso falta de atención, una distracción, ¿no? Podría ser por muchas razones, ¿no? Pero otra cuestión ya era la verdad, porque la verdad era lo contrario de la verdad es la mentira. Y la mentira era una falsedad, pero intencionada, con mala fe. Eso es lo que nosotros veíamos. Cuando alguien mentía, lo hacía con mala fe. No es que se equivocara, no era una falsedad, sino que lo hacía por mala fe. Y entonces eran cosas distintas. Uno podía equivocarse, ¿no?, pero no podía mentir. Mentir era algo que se hacía con convencimiento de engañar al otro. Y en estas dos categorías nos hemos movido, hemos estado y hemos dialogado y hemos construido, lo que ahora está de moda, un relato que nos ha servido durante todo el siglo XX. Y este relato está en la Constitución. Yo he traído la Constitución más que nada para enseñarla y que nos ampare todo lo que pueda delante. En la Constitución están estas dos categorías y están en el artículo 20 cuando habla de expresión e información. No habla de opinión y de noticia, habla de la veracidad, información veraz. Es decir, la información tiene que ser verdadera. La información no puede ser falsa o hay consecuencias jurídicas, tanto civiles como penales, ¿no? En cambio, la opinión, después hablaremos, la opinión en principio ya es un tema menos de eso. Y nos hemos movido muy cómodamente, y yo digo, ya jurídicamente, esto tiene consecuencias jurídicas, el Tribunal Constitucional incluso ha elaborado toda una doctrina. ¿Qué nos encontramos en este momento? Y estoy hablando con la aproximación que hablan ustedes, no lo tengo claro, pero ¿qué es lo que percibo? Lo que percibo es que ya no hay esta diferencia. Cuando hablamos de las fake news, para ponerlo en inglés,
no son informaciones falsas. O sí, pero no solo son informaciones falsas, ¿no? Y dices, no, es que son informaciones mentirosas. Sí, pero tampoco solo son informaciones mentirosas. Es decir, las dos categorías se han fundido. Se han fundido. La fake news es al mismo tiempo falso y mentiroso, pero no es mentiroso absolutamente. Es una mezcla de cosas, ¿no? Es una mezcla de cosas. Y por lo tanto, cuando ponen la falsa verdad, digo, claro, fake news casi es falsa verdad, ¿de acuerdo? Es una verdad que no es verdadera, ¿de acuerdo? Pero que tampoco es mentira. Porque en las noticias falsas o las fake news, que además yo creo que la traducción puede acercarse a eso, pero las fake news no son solamente mentiras. Hay mentiras, sí. Hay falsedades intencionadas, por supuesto que sí que hay, y muchas. Y resultan, esto hablaremos de derechos y garantías, resultan impunes ante las nuevas estructuras, resultan impunes, ¿no? Sí hay, pero no hay solamente eso. También son fake news medias verdades, bulos, distracciones, informaciones, digamos, improvisadas, sin preparación, sin profesionalidad, por aficionados. Eso también son fake news, ¿no? Con lo cual, vemos que estamos hablando de una nueva categoría, ¿de acuerdo? Que no es mentira ni tampoco falsedad. Y a veces, entonces, cuando hablamos, pues no sabemos muy bien cómo describirlo, ¿no? Y tendremos que buscarle alguna palabra, y a lo mejor es falsa verdad, ¿eh? Lo que tenemos que decirle a todas estas noticias que salen en las grandes plataformas digitales, ¿no? Que también han transformado otro concepto. Nosotros también nos hemos movido en el mundo jurídico de una forma muy cómoda y hasta cierto punto muy garantista, hasta hace, pues yo pongo la fecha, sabéis que los juristas sobre todo, y el derecho es un mundo de convenciones, ¿de acuerdo? Pues decimos 18 años, bueno, no, mayoría 18, pero es necesario para funcionar. Pues ahora para funcionar un poco yo digo 20 años, al final del siglo XX, cuando empieza a cambiar todo, ¿no? Pero hasta a principios de este siglo, ha funcionado correctamente, muy bien, para defensa, estoy hablando siempre, para defensa de nuestros derechos, pues una diferencia una matización entre lo que es expresión y opinión, entre lo que es expresión e información, entre lo que es opinión y noticia. Son dos categorías que están en la Constitución, en el artículo 20, que también están en el artículo, mire, creo que es el 11, casi afirmaría que es el 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y hoy en día tenemos estas maquinitas que lo pueden confirmar, a lo mejor es el 10, pero no, yo creo que es el 11. Y son dos categorías, es el mismo derecho fundamental, ¿no? Expresión e información, pero con regímenes jurídicos distintos. Es decir, las consecuencias jurídicas, lo que rodea jurídicamente a estas dos categorías es distinto. Y hemos funcionado. Y nos ha servido para protegernos nuestra intimidad y proteger nuestro derecho a la libertad de expresión e información. En el siglo XX, en nuestro país, estaban protegidos. Digamos, no, absolutamente. El tema absoluto es la perfección, y la perfección no existe. No, es más, si existiera, yo me iría de donde estuviese, ¿no? Porque debe ser horroroso eso de estar en un sitio perfecto. Pero ha funcionado correctamente y el Tribunal Constitucional los ha aplicado. Y entonces, por lo tanto, cuando se denominaba expresión, que era opinión, pues oye, mientras no afectaras a los derechos de otro, mientras no insultaras, calumnias, injurias, bueno, o bienes constitucionalmente protegidos, es decir, no hicieras apología del terrorismo o palabras de odio, delitos de odio, es decir, expresiones, se dice expresiones de odio, pues tú decías lo que sea, incluso falsedades. Tú puedes, yo si hoy digo aquí, oiga, es de noche, me pueden decir, bueno, pues no es verdad, pero nadie me puede poner en prisión, ni me puede pedir una indemnización por daños y perjuicios porque no he dicho la verdad, ¿no? Eso era expresión, era opinión. Y después había lo que son noticias. Las noticias eran las expresiones emanadas de las técnicas informativas, de los instrumentos informativos tradicionales, medios de comunicación, así. Y hemos funcionado.
Entonces, cuando los medios de comunicación, que también opinaban, pero lo tenían que decir y firmar, ¿no? Yo he escrito en medios de comunicación y era opinión, pero cuando lo hacían profesionales, y de la forma tan destacada como lo hace nuestra presentadora, cuando lo hacían profesionales, ahí el régimen ya era distinto. Y el régimen entonces eran noticias, las noticias eran parte fundamental de lo que es el derecho a la información, y el derecho a la información después veremos a ver por qué es tan importante, y por lo tanto se le exigía en la Constitución y por lo tanto ante los tribunales la veracidad. Información, dice la Constitución, veraz. No opinión veraz, información veraz. Y hemos funcionado correctamente. Y por lo tanto, cuando en un periódico un periodista decía algo que no era veraz, ¿no? Pues había posibilidades, bueno, aparte de todas las garantías que hay, derecho de rectificación, no sé qué, había posibilidades, incluso en algunos casos penales y en otros casos de daños y perjuicios. Y nos ha servido. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 20 años? Que estas dos categorías se han fundido. Hoy ya no hay una separación. ¿Sigue existiendo? Sí, en los medios tradicionales. ¿De acuerdo? En los medios tradicionales sigue existiendo. Nuestros tribunales siguen funcionando así, con las mismas categorías. Pero el mundo ya no funciona así. Las redes sociales, que son la inmensa fuente de información que tenemos nosotros, no funciona así. Opinión y noticia es lo mismo. No hay distinción. No hay distinción entre expresión e información. No la hay. ¿No? Y si la hay en algún caso, hay una imposibilidad de poderla aplicar. No hay tribunales. No se puede hacer. Pero al margen de eso no se da. Ni cuando hablamos de ello. Ya nadie habla de expresión. Ahora hemos estado hablando aquí de información. ¿A qué nos referíamos? ¿A la información que dan los periodistas? Esto es la información de antes, no. La información es todo mensaje, toda comunicación, ¿no? Toda interactuación con otro por cualquier medio, por cualquier procedimiento. Eso es hoy información. Información une lo que antes era expresión e información. Hoy todo es información. Pero no solamente eso, sino que ya los profesionales de la información, que se les exigía veracidad, que no es más que profesionalidad, trabajo, verificación, información neutral, se decía. No, los periodistas pues ya no existen. Los periodistas en los medios, en las grandes plataformas, lo somos todos. Todos informamos y somos informados, absolutamente. Incluso en los medios tradicionales, los periodistas, las fuentes de información somos nosotros, directamente. Con lo cual las categorías, estas dos categorías, se han extinguido. Y sin embargo seguimos hablando de lo mismo. Y hoy hablar de información es hablar de expresión, así. Hablar de información es hablar solamente de expresión, de comunicación con el otro, de interacción con el otro. Y después, la siguiente pregunta es, ¿qué nos hacemos o qué podemos hacernos? Todo tiene que empezar por las preguntas. Hay algo que me he dejado de contestar antes, que has dicho, bueno, ¿y quién tiene el poder? ¿No? ¿Quién tiene el poder? El poder lo tiene aquel que puede dar significado a las palabras. Este es el que tiene el poder. Por ejemplo, en nuestro país hasta ahora, ¿quién tiene el poder de dar significado a las palabras? Porque el Código Constitucional es el conjunto de palabras. ¿Quién tiene? ¿El Tribunal Constitucional? Pues el Tribunal Constitucional tiene el poder. ¿Quién tiene el poder de hacer las leyes? De darle significado a las palabras de desarrollo. El Congreso de los Diputados, el Senado, pues tienen el poder. El Gobierno, pues tienen el poder. Pero después, actualmente tenemos grandes plataformas que tienen el poder de dar significado a las palabras. El que tiene el poder es el que puede dar significado a las palabras, ¿no? Bueno, decía, entonces, lo que tenemos que decir ahora es, los derechos fundamentales, los derechos humanos, solamente son enunciados normativos en un código. Nada más ni nada menos, pero son enunciados normativos en un código. Y son enunciados normativos en un código porque consideramos en el Estado de Derecho que es la mejor forma de proteger una serie de categorías personales, esenciales, las que nos definen como humanos.
las que nos definen como humanos. Estos son los derechos humanos. Los derechos humanos es usted y soy yo. Aquí lo único que hay son unos enunciados normativos como instrumentos eficaces para defender estas categorías que consideramos que son esenciales para poder desarrollarnos como personas. Les llamamos derechos porque son enunciados en un código, pero los derechos fundamentales no son el enunciado. Los derechos fundamentales somos nosotros. Y por lo tanto, y no caen del cielo, los hacemos porque nos ha dado la gana y los podemos ir deshaciendo y los hemos ido conquistando, siempre que hemos considerado que hay una categoría, una esencia que tenemos que proteger para poder desarrollarnos como personas. Entonces, la primera de ellas, todo el mundo estará de acuerdo, el derecho a la vida. Hombre, claro, si no nos defendemos el derecho a la vida, uno no puede desarrollarse en cuanto a persona, no puede vivir dignamente, no puede vivir libremente. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Protegerlo al máximo nivel, que sabemos, en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el Estado sometido al derecho, sometido a la Constitución. Y por lo tanto, lo que hacemos ¿qué es? Un enunciado en la Constitución para protegerlo, como una garantía, un arma para proteger mi categoría esencial de la vida, que nadie pueda atentar a mi vida impunemente, ¿de acuerdo? Y que yo tenga otras garantías para defenderme frente a los atentados que pueden existir. Otro derecho fundamental, no habrá discusión, pero el derecho a la integridad. Claro, si a mí me van cortando a trocitos y yo no puedo desarrollarme libremente, no puedo desarrollar mi autonomía personal, no puedo vivir dignamente, ¿no? Pues bien, entonces, ¿por qué reconocemos el derecho a la información como derecho fundamental? ¿Cuál es la categoría, la importancia esencial para desarrollarnos en cuanto a personas? Pues, y después hablaremos de otros derechos, Pues el derecho a la información, porque el derecho es esencial para poder pensar, para poder decidir, para poder actuar, casi os diría, para poder ser libres. Porque nuestro cerebro, nuestra cabeza, es un órgano, igual que el hígado o el corazón, un órgano, y tiene un funcionamiento fisiológico. En la parte prefrontal tenemos millones de neuronas que son las que deciden y son las que piensan. Y además son las que nos diferencian de los otros seres. Después tenemos otras partes más atrás, que son las partes más animales, más reptiles. Pero tenemos esta, que para bien y para mal es la que nos ha hecho humanos. Es nuestra alma la que nos diferencia, la que nos obliga a decidir para poder vivir, que somos la única especie. Tenemos que decidir para vivir. El instinto no nos basta. Y eso está en la zona prefrontal. Un conjunto de células, de neuronas, millones de neuronas, cientos de millones, con conexiones. ¿Qué necesitan para funcionar? Como todas las de esto necesitan alimento orgánico, filetes, ¿no? Y oxígeno, ¿no? Pero necesitan algo más, información. Si no, no funcionan. Había un clásico que decía, el ignorante no puede ser libre. El ignorante no puede ser libre. No es que no le dejen ser, no, es que no puede, porque no puede decidir. No tiene materia para decidir, no tiene materia para actuar. Y por lo tanto, para ser libres, necesitamos disponer de información. Y esta información, como todo alimento, puede ser buena y mala. Buena y mala. Tóxica o no tóxica. Puede favorecernos o no. Y por lo tanto, la información hay que cuidarla. Cuando digo información, es decir, mi abuela era de Santiago, ¿de acuerdo? Y decía una cosa, yo no la conocí cuando era muy mayor, pero decía una cosa, todo se pega, todo se pega, pues todo se pega, sin quererlo, y lo que atraviesa la piel se incrustra en estas neuronas y contribuye a formar nuestra personalidad y nuestro carácter. Por ello hay que cuidar la información. La información es esencial para poder pensar, para poder decidir. Por lo tanto, es esencial para poder ser libre. La libertad es algo físico. La libertad es el resultado del funcionamiento de las neuronas, ni más ni menos.
lo que hay en la Constitución es un enunciado para proteger eso, para proteger la información, ¿no? Para que sea lo menos tóxica posible. Eso es el enunciado de la Constitución. Pero la libertad somos nosotros, ¿no? Y por lo tanto, la libertad está condicionada en gran medida por esta información. Después otra cuestión, como la información es imprescindible para poder desarrollarnos en cuanto a humanos, para poder ser humanos, como somos todos, hay una opinión pública, una opinión dominante, que también es importante para el funcionamiento del Estado de Derecho, para el funcionamiento de la democracia, ¿no? Una opinión pública, una opinión mayoritaria, asentada, ¿no? Que también hay que proteger. Cuando protegemos la información, nos protegemos a nosotros y al grupo, porque la información, es más, se hace en grupo, ¿no? Bueno, pues por eso la información está en la Constitución y por eso está tan protegida. No tenemos tiempo y además sería muy aburrido, pero los dos artículos, tanto el que regula la información en la Constitución, que es el artículo 20, como el de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que hay que citarla al mismo nivel, la Carta está al mismo nivel de la Constitución. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es la Constitución Europea, y eso no se dice lo suficiente. Y para nosotros es muy importante. Después hablaremos algo de garantías. No es solamente una declaración más. No es la Declaración Universal de Derechos. No lo es. Es la Constitución Europea, norma vinculante para nosotros, por suerte. Y además es bellísima. ¿De acuerdo? Es bellísima. Digamos, y aunque me despiste un poco ahora, decirles claramente, y merece la pena defenderla. La principal experiencia que hay en el mundo de gobernanza democrática en estos momentos es la Unión Europea. El futuro de la gobernanza democrática o es la Unión Europea, sistemas como la Unión Europea, o no será. Europa vuelve a estar a la cabeza en cuanto a garantías también y en cuanto a derechos por la declaración. Bueno, pues yo les decía la importancia que tiene la información para el desarrollo. Y por esto está reflejada en la Constitución y muy protegida como derecho predominante. El derecho a la libertad de expresión e información, está anticuada la Constitución, es predominante en relación con otros derechos cuando hay conflicto. No en todos los casos, pero es predominante. Si hay un conflicto con intimidad, la expresión siempre es predominante, siempre. ¿De acuerdo? Si insulta, no. Pero en caso de conflicto siempre es predominante porque está la dimensión institucional, que es la opinión pública, ¿no? Que hace que tenga un predominio. Pero después, imaginaros si es importante la información. Y después veremos, si me da tiempo, yo estoy descontrolado del tiempo, pero veréis si es importante la información, que si vemos en la historia las grandes revoluciones, ¿no? Las grandes revoluciones, los cambios de era, se han producido porque se han modificado los sistemas de información. Si hablábamos un poco de realidad, también me gustaría hablar en la Edad Media, vamos a hacerlo muy rápido, pero en la Edad Media la información estaba en los conventos, tenían el monopolio de la información, y además a propósito. Ellos decían quién podía conocer, quién podía estar informado y de qué. Y por lo tanto detentaban todo el poder. La Iglesia detentaba todo el poder, incluso el poder político, incluso el poder, en gran medida, el poder de los príncipes y de los señores feudales. Era la Iglesia. Pero ¿qué ocurrió en el siglo XV? Que se inventó la imprenta. Y se publicaron los libros, se divulgaron, no a todos los siervos y a toda la ciudadanía, pero sí a una clase mercantil y sobre todo a una nobleza que no tenía acceso a estos conocimientos. Y empezaron a pensar, porque empezaron a leer, y fabricaron o inventaron, digamos, o construyeron un nuevo modelo político que independizó el poder de la Iglesia y de las creencias. Siguieron muy vinculados, pero lo independizaron. Solamente voy a deciros una palabra,
Y fue una palabra que inventó Maquiavelo. Maquiavelo dijo, el poder ya no lo tienen los príncipes. Los propietarios del poder no lo tienen los príncipes. Los propietarios del poder lo tiene el Estado. Una abstracción, una palabra asumía lo que es el poder político. Los príncipes lo siguieron teniendo, sí, pero era el ejercicio, el poder lo tenía el Estado. Creó una entidad que hacía que el poder político permaneciera y se separara de lo que es la Iglesia. Y eso lo logró. Hubieron otros descubrimientos, se descubrió, entre otras cosas, no pequeñita América, no hubo una crisis climática, pero fue el descubrimiento de la imprenta. Y si nos vamos a la Revolución Francesa, que se da otro paso, que ya no es ni la tradición ni las creencias las que crean la realidad, sino la razón, por primera vez. ¿Por qué? ¿Cómo se puede producir? Porque hay otro invento que se produce poco antes en Inglaterra, que es la prensa, que es la divulgación no ya de libros costosos y de minorías, sino panfletos, cartas, pastiches que se ponían en las paredes y que leía todo el pueblo de las ciudades como París, para hablar un poco de la Revolución Francesa, y empezaron a pensar, porque empezaron a leer, y se hizo una revolución que sustituyó al poder tradicional y fue el triunfo de la razón. La realidad era una realidad racional, no física, racional. Racional en el sentido de acordar, bueno, Locke decía que había un estado de naturaleza ideal, la razón, ideaba un estado de naturaleza que permitiera la discriminación, es decir, solamente podían participar los ricos, los propietarios y también las mujeres no tenían derechos, era la razón. Pero esto fue una conquista. Y si nos adelantamos un poco más en el tiempo, vemos que todo el siglo XIX fue un siglo de luchas para conquistar los derechos. ¿Quiénes? Los trabajadores, las clases más trabajadoras. ¿Por qué? Porque empezaron primero con la prensa, pero inmediatamente salió el telégrafo, salió el teléfono, salió la radio y finalmente salió la televisión. La información llegó a todo el mundo y todo el mundo empezó a pensar y a reivindicar sus derechos y a luchar por ellos, ¿no? Porque tenían la información suficiente como para hacerlo, porque podían elegir, porque podían optar. Y así llegamos al siglo XX, que es el nuestro, ¿no? Y con un Estado en el que participamos todos los ciudadanos en condiciones más o menos iguales, pero hemos disfrutado de un gran estándar de ejercicio efectivo de los derechos durante todo el siglo XX. No hay Estado más social que el que tenemos ahora. Podemos decir, hay riesgos, muchísimos, ¿no? Muchísimos, pero no hay Estado social más social que el que hemos tenido ahora, con todas las imperfecciones, ¿de acuerdo? Que eso hay que reconocerlo. Con lo cual, Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? Bueno, pasa que todo es como la cabeza de Jano, ¿no? Que tiene una cara, la cabeza de Jano tiene una cara de ángel y una cara de demonio. Y nos encontramos un poco esto. Hay la revolución digital, ¿no? 20 años, algunos ponen antes, 20 años, ¿no? Y que lo cambia todo. Cambia el significado de las palabras, cambia que nosotros nos seguimos comportando como si no hubiera pasado nada, con la misma Constitución, con los mismos tribunales, con la misma doctrina, ¿no? Y ha cambiado todo. ¿Por qué? Primero porque, bueno, el acceso a la información, en este caso, es masiva, inmediata y a todo el mundo. ¿De acuerdo? Y sin posibilidades de control. Porque los derechos fundamentales no son nada si no tienen garantías, si no tienen una caja de herramientas a nuestra disposición. Yo le suelo llamar a veces armas. Las armas en un Estado de Derecho son armas jurídicas, pero tenemos que tener una caja con armas para poder defender nuestros derechos frente a agresiones exteriores del Estado o de los otros particulares. Y eso es lo que hemos estado disfrutando y que todavía ahora disfrutamos. Si alguien entra en mi casa sin permiso, pues bueno, llamo a la policía y tengo tribunales. Pero en el ámbito de la información eso ya no funciona. Eso ya no funciona. O en principio no ha funcionado. ¿Puede funcionar? Sí. Garantías para el ejercicio del derecho a la información, ¿no?
en el ámbito de la digitalización, de la revolución digital. Ahora tenemos grandes déficits. Todo ha sido una revolución, el derecho siempre va después de los hechos, no tenemos estructuras, el Estado se ha quedado pequeño. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ya pueden decir fotos o lo que sea en cualquier plataforma, que nosotros podemos ir a un tribunal, y el tribunal admitirá nuestra demanda, y juzgará. Y en algunos casos hay sentencia, después de 6 o 7 años, pero una sentencia que no se puede ejecutar. ¿De acuerdo? Que no se puede ejecutar. Con lo cual, nuestras garantías y, por lo tanto, nuestros derechos, nuestra caja de herramientas ha quedado vieja. Se ha quedado vieja para defender nuestros derechos frente a lo que es la universalización, la globalización y, en este caso, la revolución digital en cuanto a la información, ¿no? O sea y eso es en lo que nos encontramos. Pero claro, si es un poco más efectiva la Unión Europea. La Unión Europea ha logrado que Google no tenga que ceder en algunas cosas, mínimas, mínimas. Hoy en día el derecho a la intimidad, por ejemplo, también es un derecho, en nuestro caso, sin posibilidad de garantías por nuestra parte. Eso es lo que está pasando, que nos hemos quedado sin las garantías que defendían nuestros derechos, o algunos de nuestros derechos, ¿no? Y que hay que reconsiderar qué es lo que se puede hacer para que esto funcione. Porque los efectos que se están produciendo por parte de las grandes plataformas de información ahora, digamos, son las noticias falsas. Las noticias falsas son falsas, pero primero saldrán antivirus, saldrán plataformas que dentro de poco saldrá, ¡pum!, te avisarán de que no te fíes de esta noticia porque es falsa, ¿no? Es decir, van a salir cosas de estas, ¿no? Pero el problema no es tanto la noticia falsa. Y después otra cuestión, me dicen, bueno, pues Cambridge Analytica. Bueno, estos son plataformas ilegales, que incluso son perseguibles penalmente en los estados en los que han ejercido, ¿no? Y han tenido eficacia, han habido procedimientos en Estados Unidos, etcétera, de manipulación de las elecciones, porque estos han utilizado datos, ¿no?, y algoritmos de Facebook sin autorización de ninguna clase. Entonces entramos que todavía, aquí a mí me extrañaría mucho que Cambridge Analytica pudiera hacer lo mismo en las próximas elecciones de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Es decir, se van a poner, inicialmente ha pasado, pero no es tanto eso. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que ha cambiado la realidad. La información, el nuevo sistema de información, ¿no?, la digitalización, y yo no tengo mi edad y tampoco utilizo muy bien los términos y los conceptos, pero la digitalización lo que ha cambiado es la información. Con los algoritmos y la información ya no se dirige a esta corteza prefrontal, ya no es coger un periódico y leerlo, se dirige a nuestra zona más reptil, de los sentimientos, de las creencias, ¿no? Es ahí donde se dirige. Y además te la personalizan, te dicen lo que tú quieres oír para activar esta zona del cerebro, que es una zona indispensable, pero que la tenemos controlada siempre por la razón. Ahora no, eso nos va directamente ahí. Y además nos crea adicción como las drogas. Nosotros la información ahora la consumimos, ¿no? Incluso jugamos con ella diariamente. Y por lo tanto ya no es la información que hace a una persona libre y que te permite decidir, razonar, reflexionar, sino que entramos otra vez en el mundo de las creencias. Sobre lo que está pasando, y tenemos que ir muy rápido, pero sobre lo que está pasando ahora, y lo digo de forma muy aproximada, porque eso está pasando ahora. Yo, por ejemplo, siempre voy con el teléfono móvil, y soy una persona mayor. Ya tengo el teléfono móvil, a veces lo cojo, que me resulta indispensable para mi vida. Casi mi vida está en el teléfono móvil. Y el teléfono móvil es información, no es más que es información. Incluso a veces pienso que lo cojo como el rosario lo cogía mi abuela. ¿No? Exactamente igual. Es un elemento de salvación, ¿no? Incluso cuando hago like es como si dijera amén. Es decir, no razono, no valoro,
No, lo único es, me produce placer el hecho de recibir consumir constantemente información. Es placentero. Yo a veces estoy delante de la televisión por la noche y soy mayor. Y estoy con el teléfono y viendo un periódico o una noticia 1000 veces la misma, esperando para ver si se ha modificado algo, porque me produce placer. Me produce placer. ¿Qué ocurre? Claro, eso es el peligro, ¿no? Y ahí tendremos que hacer, por supuesto que hay que crear nuevas garantías, hay que modernizar la caja de herramientas. El Estado de Derecho hay que hacerlo o más grande, ¿no? y más eficaz, ¿no? Eso hay que hacerlo, pero nosotros también tendremos que aprender a utilizar un poco todo eso, porque este nuevo sistema de información nos está cambiando el mundo. Y la mente, lo que hemos dicho, nuestra mente nos ha salvado, que es muy dúctil, muy cambiante, se adapta fácilmente a las circunstancias, buenas y malas. Buenas y malas. Y eso es lo que nos ha hecho sobrevivir. Y por lo tanto nos estamos acostumbrando también a cosas malas. Y lo que de aquí sale, la información, es muy tóxica. Muy tóxica. Es mala alimentación. Estamos alimentando mal nuestras neuronas. Y eso va a tener repercusiones en nuestra personalidad y en nuestra toma de las decisiones. Pero además nos está modificando otra vez lo que es la percepción de la realidad, que es digamos, lo que para mí es más denunciable de la situación. Para poner un ejemplo, acordaros del mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna de Platón eran una serie de prisioneros, de señores, toda la vida, frente a un muro, en el que los poderosos iban circulando imágenes, caballitos y señores por detrás que se reflejaban con una hoguera en una pared. La realidad, para estos presos encadenados toda la vida, la realidad es lo que veían, eran las sombras, eran las imágenes de la realidad. No era la realidad, eran las imágenes. Pero ellos, que no habían visto otra cosa, creían que esta era la realidad. Y sin embargo, la realidad estaba en el exterior, ¿no? Estaban los poderosos dándole. Es más, uno de estos presos salió, vio la realidad y entró otra vez a la caverna y se lo dijo. Oiga, oye, está ahí fuera. Y le cortaron el cuello, como diciendo, está loco. No, la realidad es la que está ahí. Pues la pared de la caverna de Platón es la pantalla del teléfono. Es como la pantalla del teléfono. Nosotros la realidad la vemos de aquí. Ya no la experimentamos fuera. No, la vemos aquí y la creemos porque lo que vemos aquí. Y por lo tanto estamos viendo una imagen de lo que es la realidad, sin saber que la realidad es la de aquellos que están dándonos las imágenes. No, y eso lo hacemos sin tener conciencia de ello, ¿no? Diariamente nos estamos informando de las imágenes en la pared de la caverna, no de las imágenes reales, porque no las contrastamos, no las verificamos, ya nos las creemos. Más que las creemos, las consumimos, necesitamos consumirlas, ¿no? Y eso es lo peligroso, porque entramos otra vez en el mundo de las creencias. Y en el mundo de las creencias es también el mundo de las banderas y de los magos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto un mundo muy desordenado. Casi volvemos a la Edad Media, en donde los señores feudales ahora son las 5 grandes corporaciones de las plataformas de difusión. Estos son los señores feudales. Y nosotros aramos los campos gratuitamente, ¿no? Felices de que nos dejen ver lo que ellos quieren. Porque es lo que estamos haciendo, como en la Edad Media, ¿de acuerdo? Pues bajando la cabeza diciendo que sí a todo lo que... ¿Daremos tus datos? Sí, que sí, porque queremos entrar dentro, ¿no? Pues es lo mismo que el siervo, al amo, que sí, ¿no? Y arando los campos gratuitamente.
Eso es un poco lo que estamos haciendo. Este es nuestro gran peligro. Y termino, y disculparme si llevo mucho tiempo. ¿Voy bien de tiempo? Vale. Pues la otra cuestión es que, y por lo tanto, en cuanto a la información, afecta a otros derechos. Esta información, al no tener control, afecta al derecho a la intimidad. Nosotros le entregamos todos los datos porque si no, no podemos consumir lo que ya nos han hecho que necesitamos consumir y por lo tanto nos desnudamos literalmente, ¿no? Y el hecho de no tener intimidad quiere decir que se afecta directamente a nuestra libertad, se condiciona nuestra libertad. El ámbito de la privacidad, otro derecho fundamental. Necesitamos un ámbito de privacidad para poder pensar, no solamente información, sino que esta información nosotros decimos cuál queremos que se sepa y cuál no. Eso es necesario para poder pensar, ¿no? Pues este derecho también queda muy cuestionado. Pero vayamos a otra cuestión. Estuve en una conferencia de Rafael Juste. Rafael Juste es un científico, aprovecho también para hacer publicidad de mi universidad, de la Universidad Autónoma de Madrid. Nunca me lo van a agradecer que haga tanta publicidad. Bueno, de la Universidad Autónoma de Madrid, ahora está en una universidad de Estados Unidos, ¿no? Y es, bueno, una persona que está en un programa global que se llama BRAIN, ¿no? Y es la investigación del funcionamiento del cerebro. Después ha publicado algún artículo incluso en la prensa, pero yo fue un año y vino a denunciar, a anunciar y a denunciar lo siguiente. Decir, no, eso no es nada. Hasta ahora el peligro es este teléfono. Si nosotros en alguna ocasión, no se puede hacer porque nos quedaríamos sin información, pero si lo apagamos y lo dejamos, ya se terminó. No se puede hacer porque es como si dijeran o te conectas o te cortas un brazo, porque no puedes vivir. Pero digamos, hay formas, ¿no? Hay formas porque es algo exterior. Y te dice, no, ese no es el problema. El problema es que hay un proyecto de investigación mundial y muy hecho, después esto lo he confirmado, para secuenciar el funcionamiento del cerebro. Igual que se ha hecho con los genes, ¿no? Secuenciar. ¿Cómo funciona el cerebro? Secuenciarlo. Y es más, puso un vídeo de una determinada planta que tiene no sé cuántas neuronas, me dijo, ¿no? Que ya lo han secuenciado. Como tiene pocas, ¿no? Lo han secuenciado. Y entonces, pero hacían desde fuera, sin tocarla, determinadas palabras o ruidos y se movía de otra forma, porque activaban desde fuera, sin tocar, activaban zonas del cerebro. Y él me dice, dentro de 10 años esto estará hecho, secuenciar el funcionamiento del cerebro. Eso será maravilloso, como ha sido maravilloso la revolución digital. Porque tenemos, la revolución digital nos ha ayudado, no sé, yo nunca he podido trabajar como he trabajado ahora, y tenemos Wikipedia, y acceso a toda la música, y a toda eso es maravilloso. Y dice, y será maravilloso, porque va a curar las enfermedades mentales. Estaba diciendo, dentro de 10 años, y se van a curar, no con pastillas de materia, sino van a tener curación, porque vamos a saber cómo funcionan las neuronas, cómo se interrelacionan entre ellas, ¿de acuerdo? Y me dice, ¿pero cuál es el peligro? El peligro es que también vamos a poder interferir en los pensamientos desde fuera. Desde fuera. Sin clips dentro. Vamos a poder, igual que se hace con el genoma, cortar y pegar pensamientos, recuerdos, modificarlos. Eso es lo que se va a hacer. Y eso no es, digamos, una utopía. Eso es algo que se va a hacer. ¿De acuerdo? Y claro, cuando te explican esto, dices, bueno, pues ya estamos preocupados por lo que tenemos, lo próximo, porque los avances tecnológicos no son ni buenos. Las máquinas no son culpables de nada, sino aquellos que las utilizan. Pero estos descubrimientos, vamos a ver cómo podemos actuar, porque ahí ya se afecta a otro derecho. Y es el derecho a la libertad de pensamiento. ¿De acuerdo? Y claro, sin libertad de pensamiento ya no tenemos ninguna de nuestras libertades. La información es la que nos permite pensar. Si nos interfieren los recuerdos, si nos interfieren, nos pueden añadir. Me decía, después estuvimos hablando y me decía, no, Antonio, es que vendrán y
al principio, dice, en pocos años, con una diadema, con lo que tengo yo ahora aquí, ¿no? Una diadema o un casco, digamos, a ti podrás terminar las frases que no puedes terminar, porque habrá un pum que te va a decir las palabras que tienes que decir para terminar tu frase, o todos los recuerdos. Es decir, estarás conectado a todas las máquinas sin estar, el teléfono estará aquí dentro, ¿de acuerdo? El cerebro, porque habrá la posibilidad de modificación. Y eso se consigue con la inteligencia artificial y la neurotecnología. Y eso es en los próximos 10 años. Y claro, él me decía, y por lo tanto hay que reconocer derechos fundamentales para luchar y prevenir los abusos que se pueden hacer. Imaginaros Putin con esta técnica, ¿de acuerdo? De manipulación en masa de toda la población, de modificar los pensamientos, ¿no? Incluso de sacar declaraciones, de saber lo que estás pensando, porque es eso a lo que vamos. Y él me decía, y se fue a Naciones Unidas a hablar, y vino aquí y habló con el presidente del gobierno también, en plan, y lo digo con todo el cariño, mi respeto es inmenso, con ingenuidad, porque ahí sí que le asesoré yo, ¿no? Decía, no, hay que incluir nuevos derechos en la Declaración Universal y en las constituciones, que sean derechos para preservar el pensamiento, el funcionamiento autónomo de las neuronas. Así de claro. Yo decía, eso da igual. Rusia va a ser el primero que lo va a poner en el código. Rusia tiene una declaración inmensa de derechos fundamentales. Y China igual. Lo que no tienen son garantías. Lo que no dan a los ciudadanos es la caja de herramientas para defenderlo. ¿De acuerdo? Que es lo importante. Y es lo que le dije. Dije, no. Lo que necesitamos, eso es fácil. Lo que necesitamos es que nos digas cómo podemos fabricar la caja de herramientas para poder defender nuestras libertades frente a todas estas conquistas. Para terminar, deciros, ¿y qué es lo que podemos hacer? Mucho. La vida puede. Estamos en situación. ¿Qué hay que hacer? No tanto nosotros que somos muy mayores, o yo, pero la gente joven tiene que luchar, como hemos luchado todos. Y luchar por nuestra libertad, que ya os digo que es un proceso fisiológico, que no es aquello, dicen la libertad está en la Constitución. No, en la Constitución es una herramienta de esta caja, nada más. Y hay cosas que hacer, crear estructuras más eficientes, más grandes, fortalecer los estados. El Estado está viejo, está crujiendo, el Estado no funciona. El Estado de Maquiavelo, que es el que tenemos ahora, no funciona. ¿Hay que sustituirlo? No, pero hay que complementarlo. Y vamos a vivir durante muchísimo tiempo con estructuras muy mixtas, ¿no? Unión Europea, ordenamiento de la Unión Europea, ordenamiento de los Estados, de las comunidades autónomas. Pero también os digo que la claridad miente, ¿no? Que todo es oscuro y difícil, que la línea recta no existe, que todo es curvo, ¿no? Y partiendo de eso, que el Estado de Derecho todo es más complicado, el pacto es fruto de la razón. Ahora no pactamos, ¿de acuerdo? Tenemos más dificultades porque vamos al mundo de las creencias y cuando uno cree en algo, ahí no se pacta nada. Putin es un fanático porque tiene fe en algo, no sé en qué, y cree en algo, y es un fanático, es capaz de hacer cualquier cosa por esta idea, porque es un creyente. No en una religión, no me estoy refiriendo en esto, sino en una nación o en una raza o lo que sea, ¿no? Claro, nosotros nos movemos en el mundo que conocemos, donde la realidad es el de la razón, el mundo de la razón es el mundo de los derechos fundamentales, es el nuestro, es el que tenemos que preservar, es el de la parte prefrontal. Eso es lo que tenemos que prefrontar y controlar un poco esos residuos, pero donde vamos es todo eso. Entonces, hay que complementarlo, y complementarlo con estructuras como la Unión Europea. Y después, decirle, que es lo que le dije al científico, decir, no, la tecnología también nos puede salvar. La tecnología, estos inventos, que tienen dos caras, una buena y otra mala, ¿no? También nos van a salvar, ¿no? Pero no salen sin hacer nada, hay que estar en ello, ¿no?
nos van a salvar, por ejemplo, lo que he dicho, en cuanto a todas estas noticias, pues van a haber programas supongo yo, dentro de poco. En segundo lugar, nos van a decir, oye, eres un adicto a la televisión. Pues bueno, pues no sé, antes a los adictos los ponían en una clínica, espero que no hagan eso ahora, ¿no? Pero que te digan un poco cómo puedes controlarlo, pero habrán procedimientos de esta naturaleza para defendernos, ¿no? Y por lo tanto, los efectos cada vez serán más negativos. El que es muy preocupante es el que les acabo de decir, que sí, el nuevo sistema de información lo que nos lleva es de vuelta a las creencias, a las banderas y a los magos. Y de eso es difícil cambiar el rumbo, al menos en un corto espacio de tiempo. Pues nada más y muchas gracias. El Estado es garantía. Claro. El Estado es una estructura, es una de las herramientas de la caja. De la caja, ¿no? Porque si no son empresas privadas, sin control, las que están controlando los flujos de información e incluso las que chequean lo que es verdad y lo que no. Está claro, es así. Es decir, hay algo que no he dicho, que lo digo ahora. Una de las herramientas de esta caja o de las armas son los límites. Alguien tiene que poner los límites. Alguien tiene que decir que hasta ahí puedes llegar. O poner un límite es decir que está prohibido. Alguien tiene que tener poder suficiente para estas grandes corporaciones decirles que eso que están haciendo está prohibido. Y por lo tanto tener la posibilidad de sancionarlo y demás. La Unión Europea lo ha conseguido con Google, por ejemplo. Sí. ¿Sabéis? Con Google hubo una sentencia. La Unión Europea, no sé, es una garantía añadida a nuestro Estado de Derecho, una garantía que tenemos que reforzar. Después, lo que estamos viviendo ahora, en muy poco tiempo, es dramático lo que está pasando con la guerra que estamos viviendo, pues incluso a las fronteras europeas, pero Europa ha demostrado algo que nadie se lo creía, ¿no? Y ha actuado unida. Y eso no es improvisado, eso es muy importante, ¿de acuerdo? Es muy importante y demuestra otra cuestión, demuestra que la Unión Europea es un sistema basado en los derechos fundamentales y en la defensa de los derechos fundamentales. Había un clásico que un día preguntó, ¿qué es la Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea? Y él le contestó, la Unión Europea es el único lugar en el mundo donde no hay pena de muerte. Y no haber pena de muerte es un hecho que une a todos los países de Europa. Y esto es un principio de valores y un principio. Saber, la pena de muerte no es más que un límite al derecho a la vida, que se aplica. ¿No? Aquí no, la vida no tiene límites, es un derecho absoluto. Pues eso es lo que define a Europa, ¿no? Y os digo, tenemos una carta, aparte que es preciosa, técnicamente es maravillosa, ¿no? Que se ha convertido, el Tribunal de Justicia la está convirtiendo en la Constitución Europea, así de claro. No teníamos Constitución, pues ya la tenemos, es la Carta, yo os lo digo. La está aplicando directamente a todos los países. Utilizamos lo que puede la Unión Europea, que son los medios económicos, para incidir en países que no respetan estos derechos fundamentales. Eso es la Unión Europea. Esa es la estructura política, la forma de gobernanza democrática que va a complementar a los Estados de Derecho. Y que es muy importante. Claro, alguno me dirá, sí, pero no es mundial. Bueno, pero vamos a ir tirando, ¿no? Con estas historias, ¿no? Y además, el ejemplo que estamos dando al mundo, primero refuerza esta integración. Lo que está pasando en Ucrania es una cosa inconcebible, ¿no? Es casi un genocidio, porque lo que intentan es liquidar a una población que votó en contra del régimen anterior, y esto es un genocidio, casi quieren terminar con todo eso. No, es muy duro, la intervención directa de Europa no se puede, pero bueno, las acciones de Europa, incluso con la entrega de armamento, que es más una cosa simbólica, pero digamos importante, está demostrando una Europa unida en defensa de las libertades. Y eso fortalece la Unión un montón, y es un ejemplo para el mundo. Nadie se pensaba que esto
pudiera pasar. Todo el mundo presumía que en Europa estábamos divididos y enfrentados y que nos pegábamos unos con otros y que no... todo el mundo pensaba que cuando salió el Reino Unido, pues aquí saldría uno por un lado. Nunca la Unión Europea ha estado más unida. Nunca el Tribunal de Justicia está defendiendo directamente frente a los Estados la Carta de Derechos Fundamentales. Nunca. Digamos, es un paso, os lo digo, importantísimo en el camino de construir una caja de herramientas que nos permita pues, la defensa efectiva de nuestros derechos ante los riesgos que tenemos del futuro. No sé si... Si les parece, podemos iniciar el turno de preguntas. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Hay dos cosas en contraposición y opuestas, que estos son opiniones, evidentemente. Yo creo que tenemos muchísimo más problema con las redes sociales, porque con la información a través de las redes sociales. La gente de determinada edad, como la mía, para ir para arriba, que la gente joven. O sea, que la gente nacida después del 95. Para que yo tenga contacto con ellos. Creo que tienen más criterios, o sea, que se creen menos, o sea, que se creen menos cosas y que tienen más criterios. Esa es una opinión. Y por otra parte también ocurre que la televisión, yo creo que hubo una época en los años 90, siglo pasado, que había una gran adicción y consumo de televisión que yo creo que hizo muchísimo daño por la mala calidad que había en esos momentos de la televisión. Entonces, por eso lo que quiero decir, no sé, quiero que me lo relate usted, por favor, que no veo tanto problema, no ya eso que hablaba, ese futurible de las neuronas, sino a la intoxicación que tenemos de información de consumo. Sí, yo en primer lugar, en cuanto a la información de las grandes plataformas, es la cabeza de Jano, ¿no? Tiene un aspecto porque, bueno, digamos, hay mucha información que es buena y mucha información que a mí me dan es maravillosa, es decir, no... digamos, lo tienes todo a mano, en todo momento. Yo puedo ver una sentencia de cualquier país desde el ordenador en mi casa. Eso es una maravilla, ¿de acuerdo? Y además eso, acceso a todo el mundo por igual. Y cuando digo todo el mundo, en la aldea de África, si tiene una conexión a Internet, pueden hacerlo. Eso es una gran cosa. El problema es que lo comparaba con la televisión de los años 90. La televisión de los años 90 es lo que veías, y además lo consumías también, te sentabas en el sofá. Pero ahora está, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Y las técnicas de manipulación de masas. Entonces, lo que percibes lo hacen tan subjetivo ya, lo hacen de una forma tan atractiva para que tú lo consumas, que te afecta, digamos, de una forma que no te afectaba la televisión de antes. Ese es un poco el problema. Y no solamente eso, y eso yo lo estoy viendo en el mundo en general. Cada vez hay más dificultades en acordar, en pactar. El pacto es el Estado social de Derecho. Nosotros hemos vivido todos los años pactando y comprometiéndonos, ¿no? Y ahora vemos que hay dificultades. Bueno, la guerra que hay ahora es un resultado de un fanático, de un creyente. Pero es que eso puede ir en aumento. ¿De acuerdo? Puede ir en aumento. Ese es un poco el riesgo de estas plataformas. Estas plataformas lo que quieren es vender. El metaverso no es más que una forma de hacer más dinero. No es más que eso, ¿no? Pero claro, va a crear una realidad paralela que muchos ciudadanos van a creer en ella, ¿eh? Lo van a hacer tan sofisticado mediante estos instrumentos de la inteligencia artificial y demás, que mucha gente va a creer en ella. Es decir, va a creer que la realidad es el metaverso y no lo otro. Pueden llegar a eso, hasta el punto que sabéis que hay gente que se compra propiedades y demás. El que fundó, digamos, lo que son las nuevas formas de registro, TFT o TFN, bueno, es una nueva forma de registro de lo intangible, ¿no? Pues vendió un tuit por 3 millones de euros, ¿de acuerdo? Así, porque decía claramente que solamente era de él, ¿no? Aunque lo visualizaran otros. Digamos,
todo eso, ¿qué ocurre? Todo eso se hace de forma muy sofisticada y entonces sí que cada vez vamos a tener más elementos de defensa, ya lo he dicho que sí, ¿no? Y el mundo no se acaba, ni se va a acabar, y el mundo futuro es maravilloso, pero estamos en un momento complicado, esa es la cuestión. Y yo lo que veo es eso, yo lo que veo es lo que decía, que incluso que esta pantalla ha sustituido a la pared de la caverna. Y por lo tanto vemos la realidad a través de ella. Y esta no es la realidad. ¿De acuerdo? El problema no está en nosotros, en las personas de nuestra edad que hemos vivido otra época. Yo creo que las personas jóvenes, en muchos casos, se están haciendo de nuevo creyentes. Incluso... Yo creo que incluso nosotros tenemos algunos elementos de defensa mayores. Yo veo que la gente joven, lo digo por mis estudiantes, lo digo con preocupación, tienen más fanatismo que el que teníamos nosotros. Sí, y tienen más incomunicación. Es decir, claro, el esfuerzo que han hecho ustedes en venir a esta conferencia, pongo por caso, ¿no? Porque no deja de ser un esfuerzo, ¿no?, en venir. Pero aquí hemos recibido información, pero no solamente la que he podido dar yo, que es poca. Hay otra que no nos hemos dado cuenta y la hemos obtenido. Gestos, miradas, comentarios, ¿no? El solamente vernos. No digamos ya después entre ustedes, los conocidos, abrazarse, todo eso es información, que lo que hace es alimentar bien nuestras neuronas. Y por lo tanto después eso favorece lo que es, cuando están bien alimentadas, favorece el acuerdo, el pacto, la convivencia. En cambio, si en lugar de estar aquí lo hubiéramos dado por internet, como va a estar, yo hubiera dicho exactamente lo mismo, pero la información que se hubiera obtenido aquí, tanto ustedes como yo, hubiera sido totalmente diferente. Porque hay gestos, hay ambientes, hay cuestiones que no podemos decir, pero penetran, ¿de acuerdo?, y se incrustan en nuestras neuronas, ¿no? Y estas cosas que se incrustan son buenas. Sin embargo, aquí hubiéramos visto una conferencia y hubiéramos obtenido una imagen que no es la real, pero es la que hubiese penetrado si no hubiéramos estado aquí. Y es, en este caso supongo que no es tóxica, ¿no?, por lo que yo he dicho, pero, digamos, es más imperfecta. Es lo que quiero decir. Bueno, pues ahora la gente joven se abraza menos, ¿no? Está demasiado sola y demasiado ve la de esto. No lo sé, espero que me equivoque. También digo que la vida puede y que van a salir antivirus nuevamente, que van a corregir todo eso. Lo que ocurre es que los antivirus salen porque los hacemos nosotros y por lo tanto, digamos, aquí lo que estamos poniendo es un poco el problema. Yo tampoco, eso de ver el caos, no. Hombre, es preocupante. Bueno, nosotros hemos tenido 2 episodios, uno es la epidemia, bueno, la epidemia menos mal de las redes sociales, ¿de acuerdo? Otra de las cosas buenas. Hemos tenido una epidemia y ahora tenemos, pues bueno, un desastre humanitario de proporciones incalculables en nuestras puertas, ¿no? Que quién lo iba a decir, que nos va a afectar económicamente, nos va a afectar y vamos a ver lo que dura, etcétera, ¿no? Es decir, que las cosas, es lo que decía, no podemos... Cuando hay una revolución, las revoluciones, y termino, las revoluciones siempre se producen y afectan al lugar en el que se dan. Posteriormente, los efectos son mucho más extensos, pero la Revolución Francesa, los que la vivieron son los que estaban en la Bastilla o incluso en París, pero en Estrasburgo ni se enteraron, ni se enteraron. Normalmente la Revolución, el Renacimiento, lo que hemos estado hablando, Maquiavelo, todo, pues el Renacimiento se hizo en Italia. Y se hizo, ni siquiera en Italia, se hizo en Florencia, fundamentalmente, ¿no? Después se extendió, pero nosotros estamos viviendo una revolución. En este sentido es una revolución más extensa. Lo único que digo es que tenemos que prestar atención
porque estamos en medio de una revolución. Y en una revolución las cosas cambian y se desordenan, ¿no? Y la gente que mandaba deja de mandar. Nosotros vemos los ministros, ¿de acuerdo? Vemos los ministros, y los ministros están igual, y van en los mismos coches, los mismos despachos y demás, pero mandan muchísimo menos, ¿eh? Es así. El Tribunal Constitucional manda muchísimo menos en los últimos 20 años. No lo reconocemos, no queremos reconocerlo, pero es así, ¿no? Entonces, digamos, es darse un poco cuenta de eso, que estamos en medio de una revolución, que todo se está moviendo, que están cayendo piedras, ¿no? Y que nosotros también empezamos a estar preocupados de que no nos caiga ninguna encima, ¿no? Es un momento de cambio importante, ¿no? Y para la gente joven que esté aquí, el futuro es maravilloso. Os lo digo, el futuro es maravilloso. Con todas estas técnicas que estoy hablando es maravilloso. Siempre y cuando se corrijan, siempre y cuando la juventud logre crear una caja de herramientas como la que hicimos nosotros. Eso es lo que tienen que hacer. Una caja de herramientas, una caja con armas para poder defender nuestros derechos frente a las agresiones de terceros. Esa es un poco la historia. ¿Alguna pregunta más? Ante la realidad es una noticia falsa, ¿no? Me parece entender que usted las dos opciones, ¿no? De, por un lado, acudir al Estado de Derecho, pues en este caso eso sería encontrar que la escritura es una noticia falsa, demandarlo, ir a un proceso judicial, pues puede determine si es falso o no, y que esa noticia finalmente, bueno, se determine que hay que sacarla. O la otra opción que comento brevemente es quedarnos en manos de las grandes corporaciones que ahora pues censuran o miran que son falsas, las quitan, etc. Entonces, el primero entiendo que es más garantista y bueno, o sea, teóricamente mejor, pero claro, es remarcadamente lento y para cuando se termina el proceso, ¿dónde va que esa noticia ya ha calado y que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Y así para ejemplo nos sirve pues, lo que está haciendo Putin con su propaganda, los bulos sobre determinados partidos políticos, o sea, todas las mentiras que circulan un poco en el imaginario colectivo, que ya ha habido jueces que han determinado que eran falsas y además ya nadie se acuerda de eso. Entonces, claro, esto me causa, o sea, yo digo, por un lado, sí, no quiero ponerme en manos de la censura de determinadas empresas privadas, pero por otro lado, es la única manera de poner rápidamente bajo control que no salgan bulos inmediatamente a la calle y que la gente se acaba leyendo, ¿no? Entonces... Bueno, ahí hay que matizar un poco las cuestiones, ¿eh? Nadie nos va a salvar de nosotros mismos, ¿eh? Es más, nadie tiene la legitimidad para salvarnos de nosotros mismos. Con lo cual, digamos, porque has dicho noticias falsas, ¿no? La noticia falsa, por el hecho de ser falsa, no es perseguible. Tú tienes la opción de creértela o no creértela. Pero la noticia falsa no es perseguible. Lo que es perseguible es, digamos, la noticia falsa que afecte a derechos de terceros. Eso sí, ¿de acuerdo? Pero tiene que afectar. Y cuando entonces lo que diríamos es que no es veraz, ¿de acuerdo? La noticia sería una mentira. Por ejemplo, si a uno le acusan de un crimen en un periódico, ¿no? Entonces sería perseguible porque afecte a derechos de terceros o a bienes constitucionalmente protegidos, ¿de acuerdo? A bienes constitucionalmente protegidos. Hasta ahora, e incluso ahora en los medios tradicionales, pues hay una serie de garantías. Digamos, hay el derecho de rectificación, daños y perjuicios, procedimientos penales, si son medios de comunicación que están bajo el control de la soberanía del Estado. ¿De acuerdo? Pues periódicos, incluso esto. ¿Qué ocurre con las grandes corporaciones? Que las noticias falsas, lo que son bulos, no es perseguible. Porque hay un derecho también. El derecho a la libertad de información es derecho a informar y a ser informado. A crear medios y a no crearlos. Y por lo tanto, digamos, claro, para prohibir un medio o para prohibir una noticia, sea nacional, digamos, tiene que tener un contenido que afecte a derechos de terceros, si no, no puedes hacerlo, porque es un derecho. El derecho a decir una falsedad, incluso, si no perjudicas a terceros. Lo que ocurre con las grandes corporaciones
es que no hay posibilidad, aunque perjudique a un tercero, no hay posibilidad. La caja de herramientas no sirve. Los tribunales no sirven de los estados. ¿De acuerdo? Entonces no tienes garantías. Tienes un derecho reconocido en la Constitución, el derecho a la intimidad, a la privacidad, ¿no?, del artículo 18, y sin embargo no tienes instrumentos. La caja de herramientas ha quedado pequeña para hacerlo. Ese es un problema, ¿no? Y por lo tanto todo lo que hacen estas grandes corporaciones queda impune. Son los nuevos señores feudales, nosotros trabajando, labrando sus tierras gratuitamente, ¿no? Y no hay posibilidades. Pero no hay posibilidades incluso de las actuaciones más lesivas para nuestros derechos, como es el derecho a la intimidad y a la privacidad. Mediante los algoritmos hacen combinación de todos nuestros datos, personalizan lo que son las noticias, los venden, los manipulan, los crean. ¿De acuerdo? Todo eso está prohibido. Nosotros tenemos aquí una agencia de protección de datos. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene un artículo que habla de la protección de datos, ¿no? El secreto de datos es un derecho fundamental, consagrado en la Carta y consagrado en la Constitución. Y sin embargo, es algo que hace la Agencia de Protección de Datos española cuando Google usa nuestros datos de forma no autorizada. No puede hacer nada. ¿O qué haces cuando Google publica una foto que tú no quieres que se publique? Aquí puedes denunciar al periódico, ¿de acuerdo? Y dices, pues sí que la justicia, el Estado, como se ha quedado viejo, pues está muy lento. Ahí es muy ineficiente actualmente el Estado, ¿no? Pero la justicia sigue funcionando tarde, pero sigue funcionando. Aquí, claro, hay una noticia tuya ya no digo en un periódico escrito, sino en algún periódico virtual. Y oye, hay un procedimiento rapidísimo en defensa de los derechos fundamentales, un procedimiento rapidísimo para que te saquen la fotografía. Incluso tú puedes pedir daños y perjuicios de carácter civil. Y si hay alguno de los tipos penales, puedes hacer una denuncia penal. Y funciona, también te lo digo, y funciona. Hay el coste, tienes que ir a los tribunales, tardan más o menos, pero funciona. ¿Qué ocurre? Que cuando sales del ámbito de efectividad, de la soberanía del Estado, pues es imposible. Y es donde se produce el 80% de la información. Incluso los medios tradicionales utilizan las redes sociales para informar. Es decir, las redes sociales son una de sus fuentes. Y en este caso no es perseguible, si el periodista lo que hace es contrastar las fuentes, es decir, si la fuente dice una mentira, pero el periodista no sabe que es mentira, el hecho de darla, ¿de acuerdo?, no es perseguible jurídicamente. ¿De acuerdo? Sí, lo que pasa es que normalmente lo que haces es que la fuente de redes normalmente sueles contrastarla también pues es eso. Con, por ejemplo, ¿os acuerdan todos de los policías del Orzán, ¿no? Un momento tremendo, colectivamente fue una tragedia muy vivida por la ciudadanía. Unos policías nacionales fallecen intentando salvar a un pobrecillo estudiante Erasmus con marea roja en un mar como el Océano Atlántico en Coruña, la playa del Orzán. Se bañó este chico y naturalmente el mar se lo tragó. Y los policías nacionales que intentaron salvarle se murieron también. Bueno, tienen naturalmente nuestro recuerdo, un monumento y, en fin, bueno, y colectivamente aquello fue un momento duro. Entonces, la ciudadanía se puso muy alerta porque se intentaban encontrar los cuerpos de los policías. Y en redes estaba continuamente apareciendo, se ha encontrado tal, se ha encontrado cual, pues yo qué sé, restos de vestimenta o incluso algún resto humano. Jamás, en el caso de Radio Coruña, yo creo que en la mayor parte de medios de comunicación, digamos, tradicionales, dimos ninguna información, solamente a través de la red. Claro, es así. Se contrastaba y se esperaba. Se esperaba, incluso a veces gente nos llamaba y decía, es que están diciendo en tal, bueno, pero nosotros tenemos que contrastarlo con la policía, con el ayuntamiento, al menos con 3 fuentes siempre. Y una fuente, naturalmente, es la red, pero no es la única, normalmente. No. Te refiero, no, y es así. Y esa es la actividad de información en el siglo XX, en el siglo pasado, la tuya, que es contrastar, es una actividad profesional. El Tribunal Constitucional dice que lo que es veraz es aquello que se cree que es veraz. Es decir, si el periodista considera
que es veraz, aunque después se diga que no, en principio no tiene posibilidades de tener consecuencias jurídicas. Pero, digamos, yo lo que le diría a la joven es, los límites es lo más difícil. Los límites es una herramienta que tenemos. Es decir, ¿el límite qué es? Pues prohibirle al otro que haga algo que me pueda agredir a mí. Aplicar un límite es aplicar una prohibición. Te prohíben que ejerces el derecho. Cuando hablamos de restringir, aquí hay garantías. Por ejemplo, no se pueden secuestrar medios de comunicación. No se puede, digamos, modificar el contenido sin la autorización de la persona. Estos son garantías. El periodista está rodeado de una serie de garantías. El secreto profesional, ¿de acuerdo? Es decir, son garantías que tiene el propio periodista en esta caja de herramientas como para hacerlo. El problema es en la globalización, que estas herramientas no sirven. Pero prohibir, aplicar el límite, siempre es excepcional. Porque ahora, claro, yo veo en muchas ocasiones, el otro día, en muchas ocasiones que a todos nos apetecería, en ocasiones, decir, bueno, hay que prohibirlo, ¿no? Porque es decir, es una cosa, a lo mejor, pues eso, es comida basura, es alimento basura, ¿no? Es decir, bueno, una cosa de estas que dice, está deformando a todo el mundo. Pues no se puede, porque hay una libertad de información, no se puede. Prohibir es aplicar un límite, y el límite siempre, el derecho siempre está por encima del límite. Siempre hay que interpretar el derecho por encima del propio límite, y el límite aplicarlo como excepción. Y por lo tanto, no todo lo que está mal puede prohibirse, porque, claro, digamos, ¿se podría prohibir una red social en nuestro país? Estoy tentado de entrar en nuestra... ¿Se podría prohibir una red social? ¿Se podría prohibir quién? Pues un tribunal que tiene que aplicar el límite. ¿De acuerdo? ¿Y en base a qué? Siempre que afecte a derechos de terceros o a bienes constitucionalmente protegidos. Cuando, hombre, si hace apología del terrorismo, por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Si hace expresiones de odio, ¿de acuerdo? Por supuesto que sí. ¿No? Pero si lo que dice son falsedades, es decir, ¿no? Solamente lo que dice es comida basura, pues por la comida basura, oiga, es que tenemos que preservar nuestros derechos. Yo no quiero que me apliquen el mismo límite a mí, es decir, sino tenemos que tener garantías y por lo tanto no se puede hacer. Eso va a existir y ha existido siempre. Los bulos, la mala información, ¿no? La información basura, ¿no? Ha existido y existirá. El problema no es ese. El problema son las técnicas que utilizan estas grandes corporaciones para hacer de estas noticias, personalizarlas. Hacer que te vayan directamente a la zona, no prefrontal, sino a la zona posterior de nuestro cerebro donde tenemos las pasiones y que incendian las pasiones y aumentan las creencias. Esa es un poco la cuestión. Yo lo veo. No sé, espero equivocarme, ¿no? Pero en mi país y fuera de mi país, yo veo, ¿no?, que las banderas vuelven a estar en alza, ¿no? Y los magos también. La gente empieza a creer en los políticos en lugar de votarlos, que es otra cosa, ¿no? Que es diferente. Es decir, hay unas pasiones, unas adhesiones a personas, a líderes, ¿no? Y después se hacen cosas que que hace 20 años era imposible que pudieran ocurrir. Era imposible hace 20 años que ocurriera un asalto al Parlamento de Estados Unidos con un loco con cuernos y una bandera. Era algo inconcebible, pero seguido por millones de personas. Eso era algo inconcebible, ¿no? Y es inconcebible los líderes que están saliendo, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Ya estoy hablando de varios países, ¿eh? Son países, bueno, no digamos, países, Venezuela, Ecuador, pero Brasil, ¿no? Son fanáticos y la gente está adherida a ellos, ¿eh? Porque son creyentes. Aquí, y ya termino, el problema somos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Es quién puede más, ¿no? En la parte frontal o la de atrás. Es así. Y esta es nuestra lucha permanente. Y hemos tenido unos siglos, sobre todo el siglo XX, donde ha triunfado la razón. En Occidente, yo no sé. Ha triunfado la razón y hemos controlado las pasiones y hemos controlado la historia y nos hemos abrazado, hemos pactado, hemos avanzado, ¿no? No hemos tenido guerras,
ni enfrentamientos, ¿no? Yo ya soy bastante mayor, pero ya llevamos muchísimos años sin tener una guerra ni un enfrentamiento, ni siquiera mínimo, ¿no? Y sin embargo lo que veo que estas plataformas van incidiendo en la parte posterior y están incendiando las pasiones, porque cuando vemos esto, nosotros lo absorbemos sin razonar, sin meditar, lo absorbemos y nos está llegando a nuestras neuronas y las está desmovilizando y está haciendo que las pasiones, que lógicamente tenemos que vivir de las pasiones. Nosotros siempre tenemos dos identidades, una identidad individual y una identidad colectiva. Nosotros todo lo que hemos dicho lo hacemos en colectividad, si no, es imposible. Información solos en el campo no funciona. Tenemos que vivir colectivamente, ¿no? Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias es la información, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos identidades y siempre es una lucha entre una y la otra. Tenemos sentimientos colectivos y una conciencia del yo, ¿no? Uno, por ejemplo, no sé, yo soy del Barcelona, ¿no? Pues, digamos, yo me gusta que gane el Barcelona y tengo una identidad colectiva, ¿no? Me siento que pertenezco al Barcelona, ¿no? Y me siento que pertenezco a España, que soy español, ¿de acuerdo? Pero yo no justifico hacer cualquier cosa por eso. Yo no me voy a poner la bandera del Barcelona y voy a apuñalar al de delante porque es del otro equipo, ¿de acuerdo? O pegarme a puñetazos para defenderlo, porque mi identidad personal es superior a la colectiva. Yo soy, por encima de todo, yo, ¿de acuerdo? Yo soy yo. Y esa es la primera pregunta, y hoy no ocurre así. Cuando uno nace, lo primero que ve no es a la madre o al padre o a la ventana. Lo primero que ve es a sí mismo, ¿no? Yo soy yo primero y después soy yo junto a los demás. Pero no disuelvo mi identidad personal en una identidad colectiva. Yo no dejo que una identidad colectiva decida por mí. Y eso es lo que está pasando hoy en día. El mundo de las creencias es dejar que decidan por ti otros. Te entregas, dejas esta parte prefrontal. Esta parte prefrontal, os digo, es la que fabrica la libertad. Es la que fabrica. La libertad es como la velocidad en el coche, un efecto. El coche, la mecánica del coche, lo que produce, ¿qué es? Velocidad. Pues las neuronas estas lo que producen es la libertad. Lo que producen es el pensamiento. Y eso tiene que estar por encima de todo lo demás. Y eso es lo que yo veo. Es lo que veo. Yo veo muchas banderas, ¿de acuerdo? Muchas banderas. Y la gente se siente a gusto cuando está en grupo odiando a los demás, ¿no? Y demostrando que son capaces de hacer cualquier cosa. Y claro, eso hace que el compromiso, el acuerdo, el diálogo, pues queda en un segundo plano. Y lo achaco en gran medida a esta información basura, ¿de acuerdo? Que nos vuelve un poco a la Edad Media. Esto es un poco lo que... Aquí, sí. un caballero. Se pregunta, un comentario, una reflexión histórica. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, el ministro de propaganda que todos conocemos, que era Goebbels, que tenemos aquella frase repetida mil veces, sacaba para convertirse en realidad, obligó a todo el pueblo alemán a comprar una pequeña radio que se había adaptado en su proceso para que todo el mensaje del gobierno alemán, del país, pudiera llegar a las partes de guerra, los avances en el frente oriental, en el frente occidental, las conquistas alemanas, los avances, para publicitar los odios hacia los judíos, hacia los gitanos, hacia todas estas cosas. Y triunfó, o sea, funcionó. El pueblo alemán estaba convencido de esas mentiras. Había gente que pensaba de manera diferente, pero acababan usando su situación. En los años 90, en África, en Ruanda, a través de la radio, el presidente del país difundió también mentiras, bulos, no puedo ser a los hutus contra los tutsis o los tutsis contra los hutus. Y eso provocó una masacre que todos conocemos con machetes. Pasan los años, aparecen los teléfonos móviles y lo que usted comentaba de los radicalismos, que cada vez hay más entre unos y otros, y bueno, supongo que todos lo vemos en nuestro entorno, porque a través de la inteligencia artificial, los teléfonos perciben nuestros gustos. Entonces el algoritmo de Google lo que nos va a mandar son
noticias que retroalimentan a que nos gusta. Si usted es de Barcelona, le llegarán noticias para el Barça, en contra de Madrid, etc. Un ejemplo, tenemos un amigo que es cazador, y claro, cuando habla de los ecologistas, pues con la calle, todas las noticias que le llegan, y si en el tope de caza no puedo cazar porque tal, porque protejan los jabalíes, porque los sueños, no sé qué. Claro, ¿qué pasa? A este colega mío solo le llegan noticias a favor de los cazadores. No contrastar la información, pues con los daños que pueda causar el veneno en los potros, etc. Entonces, algo te lo digo. Bueno, no, pero ha llegado mucho, con lo que has dicho. O sea, ¿cómo vamos a controlar el hecho de que antes, con una simple radio, llegamos a un país a masacrar a los judíos, a los gitanos, a los tal, en África, con una simple radio, que no teníamos el bolsillo de la casa porque no teníamos conectada? Se llegó a masacrar a tus vecinos, que no te habían hecho nada, que te habían manipulado para regalar, contándote una mentira seguida. ¿Cómo no se va a saltar el Parlamento de los Estados Unidos hace un año o hace lo que sea? Y lo que vendrá, si a través de esos teléfonos llevamos todos en el bolsillo de 24 horas al día, nos están machacando con mensajes que nos retroalimentan continuamente y con los mensajes que leemos, nos están, es como el Quijote, que leer libros de caballerías, acabamos de ser caballeros, y la realidad legal también entra en la realidad social, o sea, saldrán normas para protegernos de que si la guerra de Ucrania llevan 4 meses preparándonos que luego nos sumimados de tanques de la frontera, cosa que es verdad, pero a saber qué están haciendo de la otra parte para mentirnos, para contarnos imágenes que se ponen de otras guerras. O sea, los rusos eran malos, los ucranianos eran los buenos en este caso, no sé, bueno que nos ven, ya no saben lo que querés. Porque cuando fue la guerra de Irak, por ejemplo, salió la hija del embajador Kuwaití en Estados Unidos, salió en todas las televisiones de Estados Unidos, diciendo que los soldados iraquíes habían entrado en un hospital, habían sacado a los niños, eso está documentado, se puede comprobar, habían sacado a los niños de las incubadoras y los habían pasado a veneno. Eso había sido contratado por el gobierno iraquí, perdón, por el gobierno kuwaití, habían contratado una empresa de lavado de imagen de estas, cuando subió Nelson Valdez, lo contrató la Texaco, la empresa de petróleo, para lavar la imagen de la compañía por el accidente, digamos, empresas de lavado de imagen que se encargaron de preparar, de ablandar la opinión pública a favor de la guerra. Hoy, a través de un teléfono móvil, que llevamos todos en el bolsillo, ya no hay que mandar un mensaje general, simplemente te lo individualiza y acaba con usted. ¿Quién pone contra eso? ¿A dónde nos puede derivar? Tenemos que saltar el Parlamento de Estados Unidos hoy con unos cuernos y mañana, pues, el Parlamento español cualquier otro. Y lo estamos viendo porque nuestros colegas, son las elecciones, tú eres de derechas, solo te llegan mensajes de lo tuyo, nosotros son malísimos, comunistas, tal. Tú eres de izquierda, lo mismo, no hay contraste. No se contrasta la información, no se mira los periódicos. Hay una garantía. No, sí, no, pero está muy bien. Hay una garantía en la caja de herramientas esta que tenemos que tener. Una es el pluralismo. Cuando la libertad de información en nuestro Estado de Derecho no solamente, como digo, es a informar y a ser informado, sino a crear medios de información. Y por lo tanto tiene que haber pluralismo. Lo que estabas diciendo de Alemania, de la Alemania nazi, es muy cierto, ¿no? Se utilizó la radio, pero era un Estado autoritario, es un Estado que sometió a la población al terror, mediante técnica, y utilizó la radio para eso. Es decir, la gente dice eso, obedecía, no, la obedecía porque era el terror. Es decir, igual que me dices, era un Estado totalitario, igual que ocurre en Rusia. En Rusia, claro, es decir, no podemos hablar da igual que hubiera internet o que hubiera radio o televisión, utilizan cualquier medio para aterrorizar a la población, ¿de acuerdo? Incluso pues, liquidando a todo opositor que pueda haber y demás. Con lo cual no creo que es comparable. ¿Qué hemos logrado? Bueno, hemos logrado en los Estados de Derecho que eso no ocurra, ¿de acuerdo? Porque no hay una radio, hay 10 o 20. Siempre el poder ha intentado utilizar los medios de comunicación, siempre, ¿de acuerdo? Acordaros con las televisiones, nos han dado las televisiones gota a gota, ¿no? Decían, no, hay una interpretación que decían que es el espacio radioeléctrico, que no permitía todo, bueno, ¿no? Pero es así. Pero eso no es comparable, ¿no? Lo que estamos diciendo es un Estado de Derecho que ha disfrutado de unos estándares del derecho a la libertad de información, a la privacidad y a la libertad de pensamiento muy altos, los nunca vistos, ¿cómo podemos seguir conservando estos niveles ante
los nuevos fenómenos de las grandes plataformas de información. Y ese es un poco el peligro, porque lo que está diciendo es así. Es decir, nosotros, sí, lo podemos decir cada uno de nosotros. Es decir, la realidad es la del muro, el muro de la caverna de Platón, así de claro. La realidad es una imagen, no es la verdad. Y sin embargo, pues es la que nos estamos tragando y es la que está, digamos, alimentando nuestras células, y por lo tanto después reaccionamos con las mismas, ¿no? Eso es un poco, ante eso, ¿cómo podemos reaccionar? Yo he dicho, lógicamente, creando estructuras, una nueva caja de herramientas, hay que hacerlo, y en segundo lugar van a salir antídotos, es decir, van antivirus, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si se recuerdan al principio cuando salieron los ordenadores y demás, bueno, yo tenía pues, un artículo hecho, ¡pum!, y me quedaba sin artículo, o sin carta después de haber trabajado una semana o 15 días, ¿no? Era horroroso. Y ya no, después apareció el lápiz y estabas todo el día metiendo las cosas en el lápiz, pero a veces también se contaminaba. Y, bueno, pues ahora ya no, ya hay un antivirus, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, digamos, uno deja ya el ordenador, lo dejas encendido semanas o meses, ¿no? Y no pasa nada. Ahora, no puede tardar mucho, porque eso es un peligro evidente, se están radicalizando las sociedades. Estamos volviendo un poco a la Edad Media, ese es el problema, ¿no? El Estado no puede, el Estado es insuficiente como para garantizar nuestros derechos, y todas las grandes conquistas tecnológicas nos están devolviendo un poco a la Edad Media, donde los señores feudales, ¿no?, son los propietarios de estas 5 plataformas de información que hay en nuestro mundo. Yo no sé, en Asia no sé lo que pueda haber, ¿no? Es decir, esos son y nosotros estamos labrando diariamente, gratuitamente, estamos ahí picando piedra, para que ellos ganen miles Cada de vez millones. que ponemos un tuit es gratis nuestro trabajo. Es un poco eso. Claro. Sí. Y después habrá autodefensas. La gente joven, lo que decías, a mí me congratula mucho lo que me decías, que la gente joven lo maneja mejor, ya no se lo cree tanto. Pero yo veo a la gente joven muy fanática, muy creyente, ¿no? Muy bueno, malo. Volvemos a eso. El pacto, el compromiso es la razón, la parte prefrontal, ¿no? El enfrentamiento, bueno, malo, no, bien, mal, no, gusto o no gusto, todo eso son las pasiones y son siempre malas consejeras, ¿no? Si les parece, lo podemos dejar aquí. Como tú quieras. Simplemente recordarles que, según el profesor Rovira, la libertad somos nosotros, que necesitamos una buena caja de herramientas y que nadie nos va a salvar de nosotros mismos. Y ahí recuerdo, vamos a decir a mi padre, una cuestión personal, que cuando era pequeña a veces se decía, ¿qué estás leyendo? ¿Y estás de acuerdo? Decía, no, y por eso lo leo. Quiero decir, está bien contrastar, buscar fuentes de información diferentes, medios de comunicación distintos y escuchar a los que piensan diferente también para después decidir y seguir afirmando pues, lo que nosotros creemos o cambiarlo incluso. Muchas gracias, profesor Rubio.